un podcast de Cooperativa. Estados Unidos restringe visa a 3 funcionarios del gobierno de Chile. Los acusa de haber apoyado acciones que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional. Los 13 funcionarios no han sido identificados. Para las 3 de la tarde está prevista la reposición de al menos una vía en Renca para el tránsito vehicular tras el gran accidente de la última jornada. Todavía se realizan trabajos en el sector. 17 lesionados siguen internados en distintos centros de atención médica de la capital. Denuncian secuestro de una mujer ecuatoriana, exigen 100 millones como rescate. Es el segundo caso de esta semana tras el secuestro y posterior liberación de un comerciante en Independencia. Un centenar de evacuados dejó el incendio de un CITE en el sector de Santa Rosa y Curicó. No hubo lesionados, pero más de 150 voluntarios trabajaron en la contención del fuego. De nuevo, libertades por error, aunque ahora Gendarmería apunta a los tribunales. En Temuco, un reo alcanzó a salir y se entregó al día siguiente. En Copiapó se frenó la excarcelación tras revisar el portal del Poder Judicial. La Fiscalía del Biobío presentó la acusación contra 17 personas responsables del atentado al Molino Grolmus, incendio y homicidio frustrado entre los delitos. El gobierno insiste en que el proyecto de financiamiento para la educación puede salir del Congreso antes del 11 de marzo. El ministro Cataldo dice que se han sacado leyes completas en menos tiempo. Esta noche, la Gala de Viña abre los fuegos en el festival, que el domingo parte con Gloria Estefan como artista principal. A esta hora se desarrolla la conferencia de prensa de los animadores Karen Doyenbailer y Rafael Araneda. Y la U y Colo-Colo pierden a sus delanteros para los partidos del fin de semana. Hoy comienza la fecha en La Calera y Concepción. Tabilo buscará semifinales en el ATP de Río. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y para esta tarde, para las 3, está prevista la reposición de al menos una vía en Renca para el tránsito vehicular, ahí en General Velázquez, tras el grave accidente que dejó 4 víctimas fatales, 17 personas lesionadas y gran destrucción. Sabemos de las diligencias que indagan las causas del hecho, también de la evolución de los heridos. Cristian Aburto, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Y sí, hace pocos momentos hubo un punto de prensa en la Mutual de Seguridad donde se entregó nueva información sobre los lesionados luego de este grave incidente, luego del vuelco de este camión de gas en la comuna de Renca. De momento la cantidad de personas fallecidas sigue siendo de 4, por supuesto, personas, pero hay actualización respecto a las personas lesionadas. Esto debido a que desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales se confirmó que 16 de ellos está en riesgo vital. ¿Por qué se da esta situación? Porque esas 16 personas tienen más del 50% de su cuerpo con quemaduras. De estas 16 personas que están con riesgo vital, hay en específico 6 personas que están en un estado más grave que el resto. Esto porque tienen el 80% de su cuerpo quemado, por lo que esto requiere de mayor cuidado, por supuesto, para las autoridades. Desde la Mutual de Seguridad y, por supuesto, desde el gobierno, ya se informó que el foco ahora está en buscar donadores de sangre, no precisamente para hoy, pero sí para el resto de los días, porque se tiene que hacer un especial cuidado con estas personas, sobre todo porque tienen una gran cantidad de su cuerpo quemado durante al menos 2 semanas para poder proseguir con este asunto. Vamos a escuchar unas declaraciones de algunos testigos del incidente que nos relatan un poco cómo fue la situación que ocurrió en la autopista de General Velázquez, en la intersección con la autopista central en la mañana de ayer. Y veo una tremenda explosión, es una llamarada pero gigante, empezó a explotar una cosa, la otra y así, muchas explosiones. La gente quemada entera ahí corriendo, así que no, fue atroz. Es tremendo, y los vídeos aquí, yo pensé que hay un avión, alguna cosa así, porque son muy fuertes. Activamente no se podía hacer mucho, no podía agarrar las personas que vienen quemadas. Y bueno, tratamos de hacer lo que más se pudo, tratamos de agilizar el tema con bomberos, los ayudamos a subir porque ellos habían llegado por debajo. No, fue un accidente muy grave, muy fatal y no había mucho más que hacer.
todos quedamos en shock, bajamos todos llorando de ahí arriba porque fue muy fuerte lo vivido. Bueno, ahí la declaración de algunos testigos de este incidente, de este fatal incidente, que vamos a relatar nuevamente cómo se habría desarrollado, cuál es la primera hipótesis. Es que este camión de gas, recordemos, venía por la autopista 5 Norte, por la ruta 5 Norte, cuando pasa a General Velázquez, y ahí probablemente algo que se está investigando, por supuesto, todavía, quizás un posible exceso de velocidad. El camión hace una maniobra que termina volcándose, específicamente su carga, y al momento de volcarse se hace un orificio en la bombona de este camión de carga que traía gas licuado en su interior, y luego viene una gran explosión que deja estas 4 víctimas fatales, estas 17 personas lesionadas, de las cuales 16 está en riesgo vital. La persona que no se encuentra en riesgo vital, que sigue internada también, es porque tiene menos del 50% de su cuerpo quemado, pero también la situación de aquella persona es de especial cuidado. Vamos a escuchar una voz del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, quien se refiere a estos lesionados, que todos estarían identificados. Eso ya lo confirmó el delegado presidencial de la región metropolitana, y en cuanto a los fallecidos, todavía se trabaja. Quizás en la identificación se tiene la noción de quién podría hacer esto debido a la dinámica de los hechos. Vamos a escuchar al delegado presidencial Durán. Es necesario hacer presente que todas las personas heridas y que fueron trasladadas a distintos centros de salud fueron identificadas y se ha contactado a sus familiares. En el caso de las personas fallecidas, si bien es cierto, en algunos casos se presume la identidad del fallecido en virtud del rol, de la función que cumplía en alguno de los vehículos afectados en esta tragedia, hay que esperar el resultado de las pericias, de las investigaciones científicas que realiza el Servicio Médico Legal a objeto de determinar fehacientemente la identidad de los fallecidos, proceso que se encuentra en curso. Ya, claro, pese a que en la mañana había algunos medios de comunicación que hablaban incluso de la preocupación por personas desaparecidas, el delegado presidencial aquí en la región metropolitana desestimó aquello además. Y lo que importa también saber hoy, particularmente, Cristian, es cuál es la condición de los lesionados que están, insistamos, repartidos en varios centros hospitalarios aquí en la capital. Así es, en varios centros hospitalarios. En específico, en la Mutual de Seguridad hay 6 personas que se encuentran en este lugar, y de las 6, 5 están en riesgo vital. Esto quiere decir, como decíamos anteriormente, que tiene más del 50% de su cuerpo quemado. Hay una persona que está en observación, tiene menos del 50% de su cuerpo quemado, pero igual siguen los mismos cuidados que el resto de las personas. Hay otras personas que están en la posta central, hay otras personas que están en la clínica BUA, pero en específico hay de una clínica que va a ser trasladado posteriormente a la Mutual de Seguridad. Por lo tanto, es información que sale en estos momentos. Acaba de terminar el punto de prensa de que de estos 17 lesionados que están internados, 16 están en riesgo vital. Vamos a escuchar ahora la palabra del subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, que tiene el detalle. Sí, bueno, las 17 personas hospitalizadas, grandes quemados, están todas graves, son todos con quemaduras mayor al 50% de la superficie corporal. 6 de ellos tienen más del 80% de la superficie corporal afectada, y las primeras 48 horas son las más sensibles, son las más críticas, si bien permanecen con un nivel de alto riesgo vital durante semanas mientras se va estabilizando el cuadro de grandes quemados. Bueno, las 17 personas están en riesgo vital, y podríamos decir el que está acá sin riesgo vital sería quizás el único caso con menor nivel de riesgo por una baja porcentaje de superficie afectada. Claro, ahí el subsecretario Martorell decía que eran 17 personas en riesgo vital, pero él lo corrige posteriormente. Él comenta que de esos 17 internados es uno que no está en riesgo vital y el resto de los 16 sí lo está. Vamos a escuchar también una vocería del director del Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad, Rafael Burgoño, quien da el detalle de los procedimientos que están llevados a cabo específicamente en este lugar, en el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad. Hoy día tenemos 6 pacientes hospitalizados en este hospital. 4 llegaron inmediatamente luego de la emergencia.
Esos 4 pacientes se encuentran en extrema gravedad en la unidad de cuidado intensivo. Llegó un quinto trasladado del Hospital Félix Bulnes, que es el que se encuentra en una situación más leve, que está en intermedio, y un sexto trasladado anoche desde la clínica Red Salud Santiago, que también está en extrema gravedad. Por lo tanto, en resumen, tenemos 6, 5 en extrema gravedad en la UCI y 1 en intermedio. Hay un séptimo paciente que estamos viendo si lo podemos traer, que hoy día está en otro centro asistencial. Bueno, ese es el detalle de la información del Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad. La entregó el director del hospital, Rafael Borgoño, y vamos a actualizar, por supuesto, la información de Renca, porque en estos momentos sigue el trabajo de personal especializado. Están trabajando, por supuesto, en el sitio del suceso, están realizando labores de limpieza, labores de remoción de escombros, por supuesto, también. Y también ya se están realizando las labores de reposición de esta vía. En específico se están instalando nuevamente las barreras, estaba también instalando y también verificando que todo estuviera bien con el tema de los letreros que fueron calcinados luego de esta gran explosión, y también lo que se está restaurando en este momento es el tema del TAC, que está en este lugar de la vía, recordemos, en General Velázquez, tanto al oriente como al poniente, viniendo desde la ruta norte. Se siguen realizando los trabajos. También en el sitio del suceso estuvo la UCAR, estuvo la CIAT trabajando para esclarecer, por supuesto, cómo fue toda la dinámica del incidente, en una situación que se espera preliminarmente que se pueda abrir al menos una vía para el tránsito, por supuesto, vehicular, al menos como alrededor de las 15 horas. Inicialmente incluso se había dicho que podría ser a las 12 del mediodía, pero la situación ameritaba, por supuesto, otra cosa, y al menos a las 15 horas podría ser al menos una vía abierta para el tránsito vehicular, Verónica. Lo que va a facilitar el traslado particularmente en la vía norte-sur, desde el norte de Santiago, hacia el centro, hacia el sur de la capital. Cristiana Burto, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Un nuevo caso de secuestro extorsivo marca parte de la agenda policial de esta jornada. Los responsables estarían pidiendo 100 millones de pesos. La víctima sería una mujer comerciante. Juan Cristóbal Cható, buenas tardes. Buenas tardes. Se decía a esta hora la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la Policía de Investigaciones y el equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía investigan un eventual secuestro ocurrido en la calle Grajales, comuna de Santiago. Se trataría, según información preliminar, de una ciudadana de nacionalidad ecuatoriana que se dedica al comercio en el barrio Meix, quien fue abordada por desconocidos durante la madrugada de hoy y estaría siendo retenida por estos, quienes habrían solicitado 100 millones de pesos por su rescate. Este caso marca el segundo secuestro extorsivo contra personas dedicadas al comercio esta semana. A eso se le suma un intento de plagio que fue frustrado. El primer caso fue en la noche del martes en la comuna de Independencia, donde un comerciante dominicano fue secuestrado por sujetos que exigieron 30 millones de pesos por su liberación, la cual se concretó 12 horas después del secuestro. El caso frustrado fue la tarde de ese mismo día martes en la misma comuna de Independencia, cuando al menos 4 personas intentaron subir a un auto a un ciudadano colombiano, quien se resistió y tras un forcejeo logró escapar. Sin embargo, recibió un disparo en su pierna. A estos se le suma, por supuesto, el caso de esta madrugada. A mediados del año pasado, la Fiscalía Nacional hizo un balance respecto al fenómeno del secuestro extorsivo en nuestro país, reportando un aumento significativo en los últimos años, tendencia que se mantiene al menos hasta el primer semestre de 2025, el dato más reciente, periodo en el que aumentó un 28% en relación a la misma ventana de tiempo del año 2024 en la región metropolitana. Se refirió al detalle de las cifras de los últimos años el académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello y máster en Criminología, Humberto Ramírez. En cuanto a las cifras, el informe de la Fiscalía Nacional en materia de secuestros del año 2024 nos muestra que respecto de un total nacional en relación con los delitos de secuestro, el secuestro extorsivo representa el 21,1% de los casos. Ahora bien, la cifra interesante es la comparativa con las cifras de años anteriores. En el año 2023 mostró una cifra del 14%, y lo cual da cuenta de un crecimiento importante, y en el año 2022 mostró una cifra del 16,5% de las causas, lo cual nos lleva a concluir que en relación con el año 2023 efectivamente ha existido un crecimiento respecto de este tipo de delitos.
Respecto al caso que se registró esta madrugada y que sigue en pleno desarrollo, se mantiene un hermetismo para poder proteger tanto a la investigación como a la víctima por parte de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía. Sin embargo, por supuesto, estamos atentos e informando oportunamente cualquier avance al respecto. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Buenas tardes. Buenas tardes. Toda la suerte en lo que viene. Muchas gracias. Más de 100 personas fueron evacuadas de un CITE en Santiago Centro debido a un incendio esta mañana. El fuego ya se encuentra extinguido, pero hay riesgo de derrumbe en el lugar. Matías Ojeda, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Un centenar de personas debieron ser evacuadas por un incendio que se generó al interior de un CITE en pleno centro de Santiago, específicamente en la calle Santa Rosa con Curicó. Afortunadamente no se registran personas lesionadas producto de la emergencia, pero sí hubo una gran afectación en las viviendas. 16 de los 37 departamentos de esta estructura resultaron dañados por el fuego. Las personas que vivían en el CITE y que resultaron afectadas por el incendio señalan que los extintores que habían en la propiedad estaban vacíos y que tuvieron que arrancar con lo opuesto. Escuchemos los testimonios que entregaron a Cooperativa. Yo salí ella me fue a despertar a mí como 5 para las 7. A las 6:20 comenzó el incendio. Yo estaba prácticamente durmiendo a esa hora porque fue como fue muy temprano, como desde las 6 partió creo, 5 de la mañana. Y yo sentí las alarmas, el sistema de alarma. Pues creo que es una adrenalina que uno no sabe qué hacer en ese momento, no sabe para dónde agarrar, para dónde coger, pero igual la llama trataba de pasar hacia la casa donde nosotros estamos viviendo, porque era muy fuerte, pues, y cuando eso estallaba, trataba de echar chispa. Lo que pasa es que se estaba quemando y la vecina de la casa que se estaba quemando comenzó a gritar, a pedir auxilio, y ahí salimos todos porque decía, me quemo, y ahí salimos a ver y salía humo y salía fuego. 12 compañías de bomberos combatieron el incendio que ya se encuentra extinguido. Sin embargo, se sigue monitoreando el estado del edificio, pues según indican las autoridades, habría riesgo de derrumbe de la estructura. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Llévenes, entregó más detalles sobre la labor que realizaron. La mayor parte o la mitad del CITE en su extensión era de adobe y eso es un mal referente para nosotros que trabajamos con agua. Se debilita la estructura, colapsó los techos, por lo tanto esa fue la principal complicación que nos enfrentamos. No obstante, trabajamos de manera profesional, no tuvimos ningún bombero accidentado. Sin dejar de lado que en esta etapa del incendio es el mayor riesgo que nosotros contamos y que nos enfrentamos en la remoción, ya que la estructura está debilitada por el trabajo bomberil y por el fuego. En el CITE habían al menos 20 familias con entre 2 y 3 familias por cada departamento. Sobrepoblación y condiciones precarias que aumentan los riesgos para quienes viven ahí. Esto lo habló en Cooperativa el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Lo que denominamos viviendas colectivas. Esto significa una gran cantidad de personas, muchas veces en condiciones muy precarias, con la existencia también de muchos niños. Con posterioridad, inmediatamente hay un trabajo del municipio de Santiago, que siempre es muy diligente en esto, y nosotros vamos a ponernos a disposición con el propósito de ver de qué manera se apoya a las familias afectadas. Esperamos que estos lamentables hechos al menos sirvan de aliciente para efectivamente incorporar una legislación adecuada. El incendio ya está extinguido y Carabineros está realizando los peritajes correspondientes para esclarecer el origen del siniestro. Las familias damnificadas están a la espera del catastro de daños y posterior entrega de ayudas. Por ahora no se conocen las causas del hecho. El sitio del suceso se mantiene aislado y el tránsito en Avenida Santa Rosa volvió a la normalidad. Es Matías Ojeda con la información de lo ocurrido esta mañana en ese CITE en calle Santa Rosa con Curicó. Gracias, Matías. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos al Biobío. La Fiscalía presentó acusación contra 17 personas de la resistencia mapuche Lafkenche, responsables del atentado al molino Grolmus. Incendio y homicidio frustrado entre los delitos. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Verónica, muy buenas tardes. La Fiscalía finalmente presentó la acusación formal en contra de 17 personas vinculadas al grupo Resistencia Mapuche Lafkenche por su participación en el atentado al molino Grolmus la tarde del 29 de agosto del año 2022 en la comuna de Contulmo, lugar donde aparte de reducir a cenizas el patrimonio de ese lugar, tuvo a 4 personas como víctimas, una de ellas que terminó con amputación de una pierna, otra con mutilación en uno de sus
ojos. Son 16 adultos y un menor de edad. El detalle lo entrega el fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos. Se imputó a lo menos 10 delitos respecto de 17 personas, 16 de los cuales son, por cierto, adultos. Las penas y las sanciones que han sido requeridas obviamente también guardan relación directa con la gravedad y entidad de aquellos hechos delictivos, por eso es que en relación con los adultos abarca el presidio perpetuo simple y calificado, y en relación con el adolescente, por cierto, la sanción máxima que la ley 20.084 establece a su respecto, sin perjuicio que, respecto igualmente de los adultos, se han requerido otras penas vinculadas a los delitos de robo con violencia e intimidación, incendio, disparo injustificado y porte ilegal de arma de fuego. Hay más de 20 detenidos, sin embargo, el Ministerio Público acusó solo a 17. De los acusados, 12 son representados por la Defensoría Penal Pública, que desde ya cuestiona la participación de la técnica de testigos protegidos. Lo explica así Catherine Valdés, defensora penal pública. Como Defensoría representamos a 12 de las 17 personas contra quienes el Ministerio Público formuló esta acusación, y la próxima etapa en esta causa es precisamente la audiencia de preparación de juicio oral, donde vamos a debatir acerca de la pertinencia y la legalidad de la prueba presentada, ya que en este caso nuevamente el debido proceso se pone en tela de juicio con el uso de testigos reservados que impiden a esta defensa ejercer la debida y la adecuada confrontación. Desde el gobierno, el delegado presidencial para la provincia de Arauco, Humberto Toro, entregó su opinión. Estamos contentos frente a la acción que desarrolló el Ministerio Público ante el grave atentado de la familia Gromlund y con la quema incendiaria precisamente de este museo que pertenecía al territorio de la provincia de Arauco. Estamos contentos porque el Ministerio Público, por tanto, ha presentado hoy día las acusaciones formales respecto a este hecho. Queremos señalar además que en la provincia de Arauco en este periodo hemos aumentado en un 358% la cantidad de detenidos por violencia rural, pero además hemos aumentado en un 194% las condenas por violencia rural. Este es el trabajo que se ha hecho entre toda la comunidad, entre todas las instituciones del Estado, precisamente para hacer que la provincia de Arauco retorne a la paz, a la tranquilidad, su seguridad y al desarrollo. Si bien, Verónica, son más de 10 delitos, aparecen como los más graves los de incendio y homicidio frustrado, en un hecho que el propio presidente de la República, Gabriel Boric, dijo que aquí lo que hubo fue una acción terrorista. Christopher Espinosa desde el Biobío, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos de política. Se cierra una semana clave para el presidente electo José Antonio Kast, quien retomó sus actividades tras unos días de descanso. Las coordinaciones para el cambio de mando, las tensiones con el gobierno saliente y varias definiciones aún pendientes marcan la agenda de la llamada moneda chica, donde se encuentra Camila López. Buenas tardes, Camila. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. A menos de 20 días de que José Antonio Kast asuma como el próximo presidente de Chile, esta semana, tras sus vacaciones en el sur, el líder republicano retomó el trabajo en la moneda chica con miras a la instalación de su gobierno. Y aunque los últimos días han estado marcados por cruces con la moneda por temas como los denominados amarres de funcionarios públicos, el déficit fiscal y el concepto de gobierno de emergencia, los equipos del actual y futuro gobierno continúan trabajando en el proceso de traspaso y también en la ceremonia de cambio de mando del próximo 11 de marzo. En esa instancia, el presidente electo manifestó que espera poder conversar con los mandatarios de Brasil y México, Luis Ignacio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente, sobre la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas, aunque ninguno de los dos ha confirmado su asistencia. Recordemos que esa definición José Antonio Kast dijo que la va a tomar después del 11 de marzo. El senador y futuro ministro de las Express, José García Ruminot, se refirió al trabajo que se está realizando por estos días en la moneda chica. Como ya es sabido, se están desarrollando las reuniones bilaterales con los distintos ministros, también con los subsecretarios, también con los jefes de división. Se está recibiendo abundante información, donde quedan dudas, se establecen las consultas pertinentes. Hay mucho trabajo por delante porque evidentemente que el Estado sigue funcionando y la idea es que nada se retrase, nada se pare y que el cambio de gobierno signifique continuidad desde el punto de vista de la administración del Estado. Bueno, entre los temas pendientes figura el nombramiento del futuro subsecretario para las Fuerzas Armadas, además de
otros cargos como seremis, delegados provinciales y embajadores. Asimismo, el presidente electo comentó hace algunos días que están evaluando designar a un comisionado especial para la macrozona norte, quien estaría a cargo de supervisar el plan escudo fronterizo en conjunto con la ministra de Seguridad. Sobre el perfil de este cargo, que también sigue pendiente, se refirió la futura ministra Trinidad Steiner. Va a contar con toda nuestra colaboración para enfrentar una zona que es compleja, que es la frontera y la zona norte, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, hay que esperar que el presidente sea quien dé a conocer el nombre de esta persona. Nosotros hemos trabajado, y es un mandato del presidente además, que trabajemos todos los ministerios públicos en coordinación para adoptar las medidas oportunas y, vuelvo a insistir, para restablecer la seguridad de nuestro país y que no existe lugar en que el Estado no esté presente. Declaraciones que hizo la futura ministra Steiner en una reunión que sostuvo con el alcalde de Peñalolén. Hará lo propio en los próximos días con los alcaldes de Vitacura y también de Santiago. Todo esto cuando el presidente electo trabaja este viernes en la Moneda Chica, y no se descarta que durante la jornada se conozca al menos el nombre del futuro subsecretario para las Fuerzas Armadas. ¿No ha habido, Camila, por allí reacciones todavía a esto que hemos conocido hace solo una hora, esta decisión del Departamento de Estado, del Gobierno de los Estados Unidos, de restringir visas a 3 funcionarios del Gobierno de Chile? No, pero nada todavía, solamente pudimos conversar temprano con el próximo ministro José García Ruminot, pero esa información todavía no se conocía, por tanto no pudimos conocer la reacción por parte de la oficina del presidente electo, pero vamos a estar atentos a cualquier declaración por parte del entorno de José Antonio Kast. Muchas gracias, Camila. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a Rapa Nui para saber del cierre de la visita del presidente Boric, marcada por las protestas en su contra y también por los llamados de última hora que recibió el mandatario desde La Moneda. Mariano Reyes, buenas tardes. Hola Verónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, con un sol radiante aquí en la isla de Rapa Nui, el presidente Gabriel Boric le dice adiós ya a su última gira fuera del continente antes de que termine su mandato. Una visita que estuvo marcada por las tensiones con autoridades locales en la previa y también por las protestas que se levantaron cuando aterrizó el mandatario a la Polinesia chilena. La relación entre el Estado de Chile y el pueblo Rapa Nui ha sido el gran tema de fondo en esta visita y ha sido parte también de las conversaciones privadas que ha sostenido el presidente con representantes territoriales. Sin embargo, el respaldo a la autonomía de la isla que planteó el presidente en sus discursos no logró convencer a los liderazgos de Rapa Nui. Cooperativa conversó con el exalcalde Pedro Edmonds Paoa y tuvo un crítico balance. Este presidente se comprometió a ayudar a la isla. La isla le creyó y le dio el 71% de los votos. Primera y única vez en la historia de la República que esta comunidad le da a un presidente tanto respaldo. Sin embargo, para mí, este viaje que hizo acá es pura y llanamente hipocresía, que viene como que a limar ciertas asperezas o a ahuenar. Es muy tarde. Como el buen antiguo dicho por ahí, el reloj de arena ya se le acabó la arenita. Bueno, la agenda oficial ha estado enfocada en los ejes infraestructura, conectividad, empleo y vivienda, con proyectos para modificar el aeropuerto Mataveri, la entrega de los primeros kilómetros en la ruta IPA 1, el lanzamiento de un programa para mujeres jefas de hogar y hoy un conversatorio con beneficiarios del programa de habitabilidad rural. Bueno, y hubo un tiempo bastante prolongado en el cual el presidente Gabriel Boric había terminado ya el conversatorio y dar declaraciones justamente a la prensa. Estuvo varios minutos el mandatario solo. Fue justo el momento en que se conocieron estas restricciones de visado a funcionarios de gobierno por parte de Estados Unidos. Vimos ahí al presidente hablando por teléfono por largos minutos, casi una hora se demoró desde que terminó el conversatorio hasta que entregara declaraciones a los medios de comunicación. Así que suponemos que pueden haber existido algunas comunicaciones de emergencia con La Moneda, con la Cancillería, en torno a esta información que se desprende desde Estados Unidos.
Una información que ya hemos dicho habla de que Estados Unidos ha decidido restringir las visas a 3 funcionarios del gobierno de Chile. Los acusa a estas 3 personas, que no especifica, no señala quiénes son, de apoyar acciones contra infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionar la seguridad de la región, de toda Latinoamérica, entiende uno, incluso de Estados Unidos, aunque no hay tampoco precisión al respecto. Estaba previsto que el presidente pudiera referirse a este tema. Estamos atentos a lo que pueda estar diciendo a esta hora en Rapa Nui. Mariano Reyes, en cualquier momento retomamos el contacto. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Estados Unidos restringe visa a 3 funcionarios del gobierno de Chile. Los acusa de haber apoyado acciones que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional. Los 13 funcionarios no han sido identificados. Para las 3 de la tarde está prevista la reposición de al menos una vía en Renca para el tránsito vehicular tras el gran accidente de la última jornada. Todavía se realizan trabajos en el sector. 17 lesionados siguen internados en distintos centros de atención médica de la capital. Denuncian secuestro de una mujer ecuatoriana, exigen 100 millones como rescate. Es el segundo caso de esta semana tras el secuestro y posterior liberación de un comerciante en Independencia. Un centenar de evacuados dejó el incendio de un CITE en el sector de Santa Rosa y Curicó. No hubo lesionados, pero más de 150 voluntarios trabajaron en la contención del fuego. De nuevo, libertades por error, aunque ahora Gendarmería apunta a los tribunales. En Temuco, un reo alcanzó a salir y se entregó al día siguiente. En Copiapó se frenó la excarcelación tras revisar el portal del Poder Judicial. La Fiscalía del Biobío presentó la acusación contra 17 personas responsables del atentado al Molino Grolmus, incendio y homicidio frustrado entre los delitos. El gobierno insiste en que el proyecto de financiamiento para la educación puede salir del Congreso antes del 11 de marzo. El ministro Cataldo dice que se han sacado leyes completas en menos tiempo. Esta noche, la Gala de Viña abre los fuegos en el festival, que el domingo parte con Gloria Estefan como artista principal. A esta hora se desarrolla la conferencia de prensa de los animadores Karen Doyenbailer y Rafael Araneda. Y la U y Colo-Colo pierden a sus delanteros para los partidos del fin de semana. Hoy comienza la fecha en La Calera y Concepción. Tabilo buscará semifinales en el ATP de Río. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.